Putnam, como saben, formuló la versión canónica, ¿no? de lo que le llamo la metáfora computacional de la mente, ¿no? Que es la idea de que la mente es como un software y el cerebro es como un hardware. Y esa metáfora fue tremendamente exitosa, ¿no es cierto? Yo al menos cuando entré a mi hospital sí había gente que lo repetía, ¿no? Como algo que era cierto, o sea, que la mente era como un software y el cerebro era como un hardware. Y ya metido yo en la práctica clínica, pues fui, yo al principio a lo mejor alguna vez yo dije tal vez esa frase, ¿no? Sin mucha, digamos, sin mucha noción crítica. Pero viendo lo que estaba sucediendo con los pacientes ya no me quedaba claro del todo en qué sentido la mente era un software y el cerebro era un hardware, porque un software se puede separar del hardware, es lo que lo distingue, ¿no? O sea, nosotros podemos correr un programa de una computadora, ver una imagen, leer un texto en diferentes computadoras. Yo, por ejemplo, tengo aquí mi celular a través de Dropbox, todo lo que tengo en mi otra computadora, ¿no? En el caso del cerebro humano, los procesos mentales no se pueden descorporizar de esa forma. Esa sería la pregunta, ¿no? Pensé ahora en el cuento de Borges, la memoria de Shakespeare, ¿no? Como recordarán, trata de una persona que está en una taberna y llegan y le ofrecen la mente del poeta más grande de Inglaterra, o sea, Shakespeare, pues cae en la tentación, recibe el regalo. Borges no aclara cómo se haría esa transferencia, simplemente recibe toda la memoria completa de Shakespeare. Pero entonces la segunda parte del cuento es muy decepcionante en un sentido, ¿no? Porque lo que pasa es que de pronto el protagonista del relato empieza a tener experiencias como especie de recuerdos, pero que no entiende, porque están completamente descontextualizados, y además los vive como con extrañeza, porque no tiene el sentido de familiaridad. O sea, él nunca estuvo en los eventos donde se inscribieron esos recuerdos, solamente está viviendo los recuerdos, y aparte no tiene sentido de agencia. Nosotros tenemos un cierto sentido de agencia sobre nuestros recuerdos. Ciertamente podemos tener recuerdos involuntarios, que pueden ser desencadenados por estímulos del entorno, pero tenemos un cierto sentido de agencia que nos permite ir, pues, de alguna forma navegando, ¿no? En nuestra memoria, evocando a veces cosas, o a veces aparece un recuerdo involuntario, pero yo puedo continuarlo elaborando una narrativa, etc. En el caso de la memoria de Shakespeare, los recuerdos del poeta resultan por ser completamente incomprensibles. Además de ser incomprensibles, son hasta cierto punto ominosos, perturbadores, y al estar completamente descontextualizados, pues el protagonista del cuento acaba por venderlos otra vez en la taberna, ¿no? O sea, se deshace de los recuerdos de Shakespeare porque no le sirvieron de nada, ¿no? Él pensaba que iba a resolver los grandes misterios de la creación literaria y realmente no sucede de esa forma. Entonces la pregunta sería, ¿qué se necesitaría para que ese experimento pudiera realizarse en la realidad, ¿no? O sea, para que yo pudiera extraer toda mi memoria y a lo mejor transferírsela a otra persona o subirla a una computadora, ¿no? El famoso mind uploading. ¿Qué se necesitaría para que eso fuera cierto? Entonces, si nosotros analizamos el proceso de memoria, ¿no? Como sucede en los seres humanos, en muchas otras especies animales, pues, en primer lugar, digamos, hay un proceso de aprendizaje, ¿no? El proceso de aprendizaje implica la interacción del organismo con el entorno. Y durante la interacción del organismo con el entorno hay una estimulación, desde luego hay una estimulación sensorial y hay un contexto fisiológico también en el que ocurre esta estimulación, y eso lleva al aprendizaje, y el aprendizaje ya, si lo analizamos al final de cuentas en términos de plasticidad sináptica, implica una transformación de la estructura corporal, sobre todo en el sistema nervioso y sobre todo, diríamos, en el hipocampo, en la corteza y demás, pero en realidad todo el sistema nervioso se transforma. No solo el sistema nervioso, ¿no? También hay cambios plásticos en el corazón, en los músculos, en las vísceras, etc. Entonces, podríamos decir que todo el organismo se transforma durante el proceso de la memoria, y digamos que los recuerdos, si se quiere ver de esa forma, los engramas de la memoria, están inscritos a la manera de transformaciones plásticas del propio cuerpo, de manera que nunca ocurre esa separación del software y del hardware. O sea, no hay tal separación. Lo que puede haber es que cuando yo evoco, por ejemplo, un recuerdo, ¿no? y entonces activo un engrama y elaboro una narrativa que además nunca es idéntica la mayoría de las veces a la previa y mucho menos aún al evento inicial, bueno, pues puedo formular una narrativa que esa sí la puedo capturar por medio de palabras, por medio de cualquier otro recurso estético, ¿no? Y formar un producto que no es
exactamente mi memoria, sino es más bien una producción creativa de mi memoria. Entonces, ese es un primer sentido en el que yo creo que es radicalmente distinto en el caso de la inteligencia humana y de la inteligencia artificial. Y para ponerlo en términos técnicos, este es uno de los grandes debates hoy en día en torno a la neurociencia, de los procesos mentales, de la conciencia y demás, sería el tema de la dependencia del sustrato. O sea, si técnicamente la conciencia humana depende del sustrato que lo implementa, en este caso el sustrato corporal que lo implementa, con todas las especificaciones que podríamos hacer en términos de neurociencia. Pero ¿depende o no depende entonces ese proceso mental de su sustrato? ¿O se puede separar, como lo quisiera Hilary Putnam, por lo menos en sus textos iniciales, a la manera de estados lógicos y estados físicos? Entonces, si se pueden separar los estados lógicos de los estados físicos, entonces se puede separar, por así decirlo, ¿no?, lo mental de lo físico. Y ciertamente este es un debate muy, muy actual, ¿no? Hay quien piensa que la dependencia del sustrato no es completa. Por ejemplo, el filósofo David Chalmers pues plantea un experimento mental muy interesante, ¿no?, que él dice que si fuéramos cambiando de una neurona en una neurona, digamos, orgánica, ¿no?, de carbono, vamos cambiando una neurona de carbono por una neurona de titanio, dice él, cambiando una por una, de manera que la neurona de titanio fuera realizando las actividades que estaba realizando la neurona previa, probablemente el agente psicológico, dice él, nunca se daría cuenta y siempre se sentiría que es el mismo, hasta que al final se hubieran cambiado ya todas las neuronas de carbono por neuronas de silicio, de titanio, de cualquier otro elemento. Entonces ya sería, por así decirlo, un cuerpo artificial, pero el agente psicológico seguiría siendo el mismo. Eso es lo que plantea Chalmers, ¿no? Pero la réplica es que probablemente eso no se puede realizar, porque las neuronas no son realmente como elementos propios de una computadora que son reemplazables. Las neuronas tienen procesos metabólicos, tienen procesos de consumo de energía, consumo y producción de energía, que está, digamos, que inscrito en un ecosistema vivo que implica vasos sanguíneos, metabolismo de oxígeno, y que está íntimamente relacionado con toda la fisiología del organismo completa, ¿no? Entonces, pareciera muy artificial ese mecanismo, que al final de cuentas es como una reelaboración del famoso experimento mental aquel de la barca de Teseo, ¿no? Si fuéramos cambiando una por una los pedazos de madera de una barca, ¿no?, de Teseo, si al final ya cambiaron todo, ¿sigue siendo la misma barca de Teseo o ya es otra, ¿no?, porque la forma se conserva? Entonces, esa sería un poco la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto es dependiente de su sustrato y hasta qué punto no lo es? Entonces, bueno, yo quiero finalizar esta primera intervención pues planteando que desde mi punto de vista, ¿no?, la diferencia fundamental entre una cosa y la otra es que la inteligencia humana es la inteligencia de un agente psicológico, ¿no? Y esa es la palabra que quiero usar. Es un agente psicológico, que es un agente cognitivo, por supuesto, es un agente consciente, pero es un agente corporal, es un agente afectivo, es un agente vivo, lo más importante es un agente mortal, es un agente que se va a morir. Entonces, donde sus procesos cognitivos están al servicio del mantenimiento de esa vida, no solo del mantenimiento de esa vida, sino de darle sentido a esa vida. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante tomar en cuenta estas nociones cuando nos miramos en ese espejo, otra vez, ¿no?, en el espejo de la inteligencia artificial, y nos preguntamos si el reflejo que nos está dando ese espejo es un reflejo fiel o está capturando nada más una superficie, en este caso la superficie de las palabras, ¿no?, que mediante procesos combinatorios de plagio, diría Chomsky, ¿no?, pueden ciertamente crear un montón de cosas, ¿no?, pero a lo mejor no están inscritos en esos procesos de la inteligencia artificial los procesos que a nosotros nos ayudan a encontrar el sentido de vida.